Bueno, vamos a compartir pantalla. Muy, muy buenas tardes. Mi nombre es Ángela Patricia Rodríguez Urreste. Yo soy la tutora de competencias comunicativas durante este semestre. Soy licenciada en Español y Literatura y magíster en Tecnologías Digitales aplicadas a la educación. ¿Qué vamos a hacer en esta primera tutoría? Vamos a encontrar un poco en esta primera unidad, abordarla, lo que es la literatura comparada, la cual se le da el nombre de Conexiones Literarias, explorando la literatura comparada, un puente entre culturas, épocas y emociones humanas. Tenemos un índice de contenidos como una hojita de ruta. Vamos a primero identificar a qué población va dirigida, una presentación, propósito de aprendizaje, la exposición del tema, aprendizaje significativo, aprendizaje colaborativo, la evaluación, cómo va a ser, las conclusiones, una bibliografía y nuestra despedida. ¿A qué población entonces va dirigida esta tutoría? Está dirigida a estudiantes de primera matrícula de los diversos programas que oferta la UNAD, ya que es un programa, es un curso transversal que se enfoca en apoyar su proceso inicial en la comprensión de la literatura como tal y en este caso en la literatura comparada. ¿Qué será eso de literatura comparada? La literatura comparada es aquella literatura que nos permite identificar la relación que hay entre textos. Por eso esa primera imagen que encontramos ahí, un libro abierto, un mundo y diversas conexiones. ¿Por qué? Porque esa literatura comparada nos va a permitir identificar cuáles son las diferentes conexiones culturales, de época, de lenguaje, qué personajes se comparten, textos clásicos y textos muy contemporáneos. Por eso vamos a ver la literatura comparada, su definición, el análisis, pues, que es el análisis de las relaciones entre textos, cuál es su propósito y algunos ejemplos. Para ello, pues hay que identificar el propósito como tal, que es que ustedes como estudiantes comprendan el concepto y la importancia de la literatura comparada como herramienta para poder ustedes analizar las conexiones que hay entre diversos textos, textos que literarios y sus diferentes derivados, que ya lo vamos a ver. Esas conexiones que son de distintas culturas y épocas y que nos ayudan a promover en ustedes como estudiantes habilidades críticas y analíticas como tal. Entonces, para entender eso de la literatura comparada, ¿qué será? Necesitamos hablar de este señor que está en pantalla. ¿Quién es? Este señor es Gerald Jett. Es quien puso las vigas para que ustedes puedan armar cualquier arquitectura literaria. Él nos brinda unos parámetros, nociones para que podamos entender los estudios narratológicos. Nos propuso algunas categorías centrales de análisis que nos van a otorgar las coordenadas para poder orientarnos en todo lo que es el relato como tal. Él nos habla de intertextualidad, de hipotexto, hipertexto y narratología. Entonces, él nos habla de intertextualidad. ¿Qué es la intertextualidad? La relación entre textos. Cuando los textos hacen referencia o dialogan el uno con el otro. Sí, cuando yo estoy leyendo un texto y digo, uy, pero este personaje creo que lo vi en otro texto que estuve leyendo. O cuando veo una película, porque ahora está muy de moda, y digo, ve, esta película también me ayuda a identificar un poco personajes de otros textos. También podemos hablar un poco de lo que es esa hipertextualidad, que será esa hipertextualidad de la que nos habla Gerard Genet. Gerard Genet entonces nos habla de algo que se llama hipertextualidad, hipertexto. ¿Qué serán esos? De la hipertextualidad se basa en lo que es un hipotexto. ¿Qué será un hipotexto? Un hipotexto es la mamá. Sí, es ese primer texto que surgió, que nació, que está ahí y que permite darle vida a otros textos. El hipotexto es la mamá de todos los textos que pueden surgir. Eso es un hipotexto. Es la primera creación, la creación inicial de un texto. Pero también hay una definición que nos da Gerard Genet, que es el hipertexto. El hipertexto es como el hijo. Por acá les dije que era la mamá, pues por acá es el hijito. Es esa creación que nace a partir de un texto inicial. Un ejemplo que podamos dar es Cenicienta. Cenicienta es un texto que lo escribió Charles Perrault y es la base de 60 reescrituras que hay de ese mismo texto, de esa misma Cenicienta. Aquí algunos ejemplos también.
vamos a encontrar Caperucita Roja, de Charles Perrault también, Caperucita Roja, Caperucita Azul, perdón, que sería el hipertexto. Aquí otra Caperucita Roja, la que escribió Gabriela Mistral, y todas estas nacen a partir de ese hipotexto. Recuerden que el hipotexto es la mamá, y estos se llamarían hipertextos pequeñitos. Lo que no vio Caperucita Roja, también hipertextos, hipotextos de de la Cenicienta, el original, y los que nacen a partir de ellos. Entonces aquí podemos ver con hipotexto es el texto base que sirve de inspiración o punto de partida para otros textos, como la Odisea de Homero, como base para el Ulises de James Joyce, como Don Quijote y Pierre Menard, que también hablan entre ellos. Y esa es la narratología, que hablan entre ellos y por qué sería importante entender un poco esta literatura comparada. Porque esta literatura nos permite que esos textos clásicos que estaban por allá y que uno dice, ah, esos textos son libros viejos, no se pierdan en el camino y de ellos tomemos bases para que poco a poco nosotros conozcamos esa literatura clásica y nos enamoremos también de la literatura con elementos aún más contemporáneos. Algunos ejemplos que podemos identificar aquí. El primero de ellos, este que ustedes están viendo en pantalla, es una versión de Caperucita Roja, que más tarde vamos a abordar otro poco, pero es una versión actual y que está en un cortometraje. Esto también sería un hipertexto. Un hipertexto que ahora que lo abordemos se van a dar cuenta por qué. Hay un texto muy importante de nuestra literatura clásica que se llama La Divina Comedia, que lo escribió Dante Alighieri. Pero muchos estudiantes dicen, ay, no, profe, yo no voy a leer ese texto tan grandote. Pues si no quieren leerlo, nos vamos a un texto que la literatura comparada nos trae, que es este hipertexto que se llama Conexión Purgatorio, de Alexandra Mora Hernández, el cual tiene como base la Divina Comedia de Dante Alighieri, pero trae elementos contemporáneos que atrapan la atención de los jóvenes actuales, de los chicos de hoy en día, y de esta manera no olvidamos de la Divina Comedia de Dante Alighieri, sino que nos leemos Conexión Purgatorio, teniendo como base ese hipotexto. Esta que es una película de orgullo, que se llama Orgullo y Prejuicio, y Zombies. Es una película que aborda también el texto tan conocido denominado Orgullo y Prejuicio, o también la historieta como tal. Sí, una historieta de la Cenicienta. Si no me gusta leer de corrido, no me gusta leer de izquierda a derecha, no me gusta de esa manera, me gusta más como la aborda la historieta, pues también tenemos historietas de todos y diversos textos que se pueden abordar. Un ejemplo sería Mario Mendoza, quien ahorita aborda todos sus textos también de esta manera. Miren que por aquí tenemos esta historia, que es la historia de que les comentaba hace un momento, que se llama La verdadera historia de Caperucita y el lobo feroz. Mírenla por aquí. Sí, donde nos cuenta una historia distinta. Hay una caperucita, sí. Hay un lobo, sí. Hay una abuelita, sí. También tenemos una abuelita, mírenla aquí está en pantalla. Tenemos un cazador, tenemos los mismos personajes. Tenemos aquellos personajes que nos sirven, que conocemos de nuestra original Caperucita Roja, ¿cierto? Pero en esta historia, Caperucita Roja y el lobo feroz, en el cuento original, nos hablan de una caperucita que representa la inocencia, el lobo el peligro, la moraleja de la obediencia porque ella no hizo caso a no hablar con extraños, pero en este hipertexto que primero cambió, sí cambió el formato, no está escrito, es un cortometraje. Sí, tenemos los mismos personajes, pero en esta historia, cuando ustedes puedan abordarla, puedan verla completa, dura 17 minutos, se incorporan otros elementos contemporáneos, como la tecnología, el humor, la reinterpretación de los personajes. En esta historia, les adelanto y les hago un spoiler, el lobo no es malo, el lobo es bueno. El lobo es un lobo solitario que quiere tener amigos. En esta historia nos cuentan otra versión, una versión donde Caperucita, con sus encantos y con su belleza, lo que hace es llevar a la muerte a este pequeño lobo. Los invito a que la vean. Se llama La verdadera historia de Caperucita Roja y el lobo feroz. Bueno, esto nos demuestra que como una obra
se puede transformar, se puede adaptar para nuevas audiencias, para nuevos contextos culturales, para nuevos propósitos narrativos, como lo decía Gerard Genet, este es un hipertexto. Este proceso es la clave de la literatura comparada. En este texto, en esta cortometraje y en el texto de Caperucita Roja que conocemos, podemos observar cómo los textos dialogan con su tiempo y entre ellos también. Entonces, con base en esto, tenemos nuestro aprendizaje colaborativo. ¿Qué vamos a hacer? Los estudiantes, ustedes, se van a organizar en grupos de máximo 3 estudiantes y van a seleccionar una versión de Caperucita Roja. La clásica, la moderna, la que ustedes quieran. Si ustedes navegan por internet, van a encontrar muchos. Y usando Coescapes, van a recrear una escena clave que refleje los personajes, el contexto y los mensajes principales de su versión asignada. Luego van a publicar en el foro lo que ustedes hicieron. Cada grupo va a compartir su creación y va a responder unas preguntas. ¿Qué elementos se destacaron en su versión? ¿Qué aprendieron sobre las transformaciones narrativas a través de la actividad? Y los demás estudiantes lo que vamos a hacer es comentar lo que nuestros compañeros compartan. Sí, la idea es que alimentemos eso y veamos qué versión nos gusta más. Me quedo con la versión infantil, me quedo con la contemporánea, con cuál de esas versiones me quedo. Por aquí vamos a mirar entonces nuestra actividad evaluativa. Vamos por acá. Ustedes van a ingresar al link que se va a subir al foro, se va a subir en el aula virtual y vamos a entrar a esta actividad. Miren por aquí. Van a salir 10 preguntas de lo que vimos, van a tener tiempo para resolverla. Ustedes van respondiendo la pregunta que crean que es la correcta y de esta manera pues van a realizar la evaluación como tal. Sí, entonces vamos por acá. Vamos a hacer unas conclusiones rápidas. ¿Qué nos permite la literatura comparada? Nos permite analizar cómo los textos literarios dialogan entre sí, revelar conexiones culturales, históricas y estilísticas que tal vez no conocíamos, van a enriquecerse en nuestra comprensión del mundo literario y, ¿por qué no? Tal vez encontrar el texto que a mí me llama la atención. Y con el enfoque de Gerard Genet, pues logramos entender qué era la intertextualidad, la relación entre textos, qué es un hipotexto, la mamá del texto, hipertexto, los hijitos, todos esos que nacieron alrededor para que la literatura no se nos pierda en el camino, identificar las transformaciones que los textos pueden experimentar, adaptándose a los diferentes contextos y a las diferentes épocas. ¿Qué bibliografía utilizamos? El texto Palimpsestos de Jenner Genet, narrativa discursiva, que es la literatura, y la literatura comparada de Vázquez. ¿Sí? Chicos, muchísimas gracias. Vamos a entender y vamos a encontrar en este curso qué texto, qué tipo de literatura me gusta, cómo voy a abordar esa literatura y empezar a leer de verdad durante este semestre lo que a mí me gusta y me llama la atención, no lo que me impongan, aunque también hay que leerlo. La literatura no solo nos cuenta historias, también nos conecta con mundos y perspectivas diferentes. Chicos, nos vemos pronto. Espero que puedan abordar todo lo que necesitan. Cualquier pregunta y duda, ya saben por dónde encontrarme. Chao.